Gloria a Dios, Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Aquí mire, empiezo gloria a Dios, aleluya. Y hermanitos, miren esta predicación, esta enseñanza, más bien esta enseñanza. Le puse yo, qué pesado está, qué pesado está. Porque para mí fue bastante difícil, fue bastante pesado reconocer que yo estaba en error, que estaba creyendo algo que no era bíblico, era erróneo. Era bíblico, pero erróneamente estaba creyendo en eso. Y voy a leer la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:16. Y dice así, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Colosenses 3:17, todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre de Jesús. Y dice, casi en todas sus epístolas, dice aquí el apóstol Pedro, hablando del apóstol Pablo, y casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o ignorantes e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El torcer o no comprender las escrituras nos puede llevar a nuestra propia perdición. Por eso está pesado, es bastante pesado las consecuencias que podemos cosechar al torcer o no entender las escrituras y usarlas de una forma incorrecta. Y la otra escritura que dice que los indoctos o ignorantes e inconstantes, dice aquí, tuercen para su propia perdición. La otra es 2 de Corintios 3, 16 a 17. 2 de Corintios 3, 16, 17 dice, pero cuando se conviertan al Señor, la ceguera, el velo se quitará. Pero cuando se conviertan al Señor, la ceguera o el velo se les quitará. Cuando tienen un velo, cuando tienen una ceguera, dice que realmente de corazón no se han convertido al Señor. Lo dice la palabra. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En la Reina Valera 1602, que es la King James en inglés, dice, porque el Señor es aquel Espíritu. El Señor es aquel Espíritu. Y gloria al Señor. Dice ahora aquí en Hebreos, ¿por qué es tan importante conocer la verdadera verdad de la palabra de Dios? Dice en Hebreos 10:17, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto lo dijo el autor del libro de Hebreos, ¿cuántos años allá atrás? Él pensaba que el Señor iba a llegar, iba a venir en su tiempo. Cuanto más nosotros, que han pasado ya casi 2000 años desde que se habló esta palabra. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Voy a agregar un versículo más. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Mi alma. Dios es espíritu, pero está hablando de una forma antropomorfósica, de una forma que se puede hablar de una forma humana de Dios para poder entenderlo. Y hablando de estas escrituras, en la predicación del sábado miramos que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Y Él es la máxima autoridad, la cabeza sobre la iglesia, su cuerpo aquí en la tierra. Solo una cosa no sometió completamente, y es nuestra naturaleza caída, degenerada, humana. Esa no está sometida bajo sus pies. Él nos ayuda con su poder, el poder del Espíritu Santo, para vencerla. Pero tenemos que poner de nuestra parte nosotros mismos en vencerla. Él nos da el poder, pero para que nosotros lo aplicamos a nuestra vida y vencer este cuerpo de corrupción, este cuerpo de muerte. Porque lo que yo quisiera hacer no lo hago, termino haciendo lo que no quiero hacer, dijo Pablo.
Mi carne, mi naturaleza es enemistad contra Dios o hacia Dios. Pero si en cambio, si la crucificamos, la sembramos para Dios, cosecharemos vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Su palabra dice que si permanecemos en sus mandamientos y permanecemos dentro de su cuerpo, o sea, su cuerpo aquí en la tierra es la iglesia, es porque lo amamos y obedecemos sus mandamientos y permanecemos en Él, en su cuerpo. Si así lo hacemos, estaremos sentados en lugares privilegiados, en lugares especiales, privilegiados, en lugares celestiales con Cristo Jesús. La seguridad en Cristo Jesús es maravillosa la seguridad. Porque mientras estemos en su cuerpo aquí en la tierra, aleluya, su iglesia, viviendo una vida que le agrada al Señor, es como si estuviéramos con Cristo Jesús en el cielo, aleluya, en seguridad, aleluya. Estaremos con Él en lugares celestiales. La palabra del Señor dice en Colosenses 3, 1 a 4, que si en verdad hemos resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, dice ahí en la diestra de Dios, pero ahí significa en el poder de Dios. Poner la vista, la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida. Habéis muerto con Cristo. ¿Y donde se muere donde es plantado a la semejanza de su muerte? En el bautismo de su nombre. Porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida. Nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna está escondida en Cristo. Aleluya. Y sí, claro que tenemos que tener vida terrenal, pero también nuestro destino sería una vida celestial y eterna. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces nosotros y ustedes también seremos manifestados con Él en gloria. Se va a manifestar todas las promesas de Dios en nuestro cuerpo, en nuestras vidas, a nuestro alrededor, en una nueva creación, una nueva tierra. Aleluya. Se va a manifestar. Primero de Juan 3:2 dice que, amados, queridos amados, hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero nos daremos cuenta, sabremos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Su misma naturaleza, su mismo cuerpo, su cuerpo glorificado y eterno. Seremos la misma creación, la misma naturaleza que el Señor Jesucristo. Por eso lo vamos a conocer. Anteriormente les había dicho que les iba a explicar las escrituras difíciles y confusas de entender, que a través de las interpretaciones y cosas que han sucedido a través del tiempo en la palabra de Dios, muchos han malinterpretado. Voy a empezar con una sencilla, que es Mateo 5:1. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Mateo 5:1. Ahora, en Lucas 6:17 dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. ¿Se contradicen estos versículos? ¿Predicó Jesús en el monte o predicó en el llano? La respuesta es sencilla. Hubo dos sermones, uno en el monte y otro en el llano. Ahora, el título de la cruz. En Mateo dice: este es Jesús, el Rey de los judíos. En Marcos dice: el Rey de los judíos. En Lucas dice: este es el Rey de los judíos. En Juan dice: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero cuando lo ponemos todo junto, tendría que decir así: este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. La conclusión es que los autores de los evangelios ponían parte de los títulos y no el título completo. Por eso tienen parte aquí, parte allá. Pero poniéndolo junto: este es Jesús. El título debería decir así: este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Ahora, el Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Rey y Rey suyo también.
Ahora en 1 Corintios 10:8 dicen que Pablo cometió un error al citar la escritura que está en Números 25:9. Ahí Pablo, inspirado en la escritura de 1 Corintios 10:8, dice que cayeron 23,000. Muchos dicen Pablo se equivocó, porque allá en Números 25:9 dice que cayeron 24,000. Pero aquí no hay ningún error. Lo que pasó es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que cayeron 23,000 en un día, y el otro día cayeron 1,000 más, que son 24,000. Y bueno, hay que estudiar la palabra del Señor. Dice que hay que comprar la verdad y no venderla. A veces cuesta esfuerzo, cuesta tiempo, cuesta ayuno, cuesta oración para tener la revelación, la iluminación de la palabra del Señor. Hay que tener amor a la verdad para no ser engañados por el gran espíritu de engaño que está sobre todo el mundo. Aleluya. Ahora otro poquito más difícil también, un poquito difícil, es 2 de Pedro 3:16. Bueno, este es el que cité al principio. Dice que hay escrituras difíciles de entender, que los ignorantes y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Y uno de esos ejemplos son los saludos que se hacen en las epístolas de Corintios, de Tesalonicenses, en Romanos, en las epístolas, donde se menciona gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Se mencionan dos. Y muchos dicen, ¿dónde quedó el Espíritu Santo, la otra? Pues no, miren, aquí nomás se menciona dos: a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Y hay otras escrituras que dicen Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Recordemos esto, que los apóstoles, incluyendo a Pablo, que se le dice el apóstol del Espíritu, escribieron estas escrituras mucho antes de que salieran todas estas doctrinas nuevas, todas estas iglesias nuevas. Aleluya. Estas doctrinas inventadas por la mente humana y espíritus engañadores, como dice 1 Timoteo 4:1, espíritus engañadores y doctrina de demonios religiosos, porque es de religión la que estamos mirando aquí. La única iglesia que existía y la única doctrina que existía tenían raíces unitarias, y era la doctrina que Jesucristo le dejó a los apóstoles, doctrina apostólica. Ahí no había 3 en 1, 1 en 3, porque eso es herejía. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Nunca dijo que eran 3 en 1 o 1 en 3. Aquí, así que la iglesia verdadera apostólica del libro de los Hechos y prolongada por Pablo a otros países, otras regiones, son las verdaderas escrituras. Cuando ellos escribían esas escrituras que mencionaban a Dios el Padre y Jesucristo, y me repito, en aquellos tiempos no existían doctrinas o iglesias diferentes, denominaciones, no existían. Solamente existía la verdadera apostólica, doctrina apostólica, incluyendo a Pablo en la misma doctrina. Cuando ellos mencionaban estos saludos dobles o triples o múltiples de Dios, enfatizaban realmente los papeles, oficios y propósitos de Dios y la importancia de aceptar a Dios en otros papeles. O sea, no debemos solamente creer en Dios como nuestro creador y padre, sino que también debemos creer en su papel y manifestación en carne como humano, como Jesucristo, nuestro Salvador, Dios manifestado en carne. Miren, en Hechos 20:28 está esta escritura en la cual dice que la iglesia de Dios, que ganó por su propia sangre. Dios no tiene sangre. Dios, como es espíritu, no tiene sangre. Pero muchas versiones hablan de que la iglesia de Dios, que ganó por su propia sangre. Pero en la Reina Valera 1960 le cambió de Dios a Señor, que dice la iglesia del Señor.
Pero dice, parece que originalmente no dice del Señor, dice de Dios. Dios no tiene sangre. Solamente en la forma de Jesús, Dios podría tener sangre porque Él es espíritu. Solamente en su manifestación humana podría tener sangre. Así que también hay una controversia ahí. A veces pues, la pasamos de lado, ¿verdad? Pues ahí, ¿verdad? Uno dice, no, pues ya acepté al Señor, confesé con la boca, creí con el corazón, ya soy salvo. Ya no tengo que saber nada, ya no tengo que leer la palabra de Dios. Otros dicen, pues ya me bauticé en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados, recibir el don del Espíritu Santo y hasta ahí. Ya se acabó todo, ya soy salvo, ya no tengo que leer la palabra, no tengo que investigar. Pero el Señor se complace en que nosotros nos esforcemos en conocerlo. En eso se debe, el que se debe de alabar. No se debe de alabar por fuerte, por rico, famoso, inteligente, no. Se debe alabar en conocerlo a Él. Bueno, vayamos a esta que se llama bendición apostólica. Segunda de Corintios 13:14 es un trompezadero. Es una piedra de tropiezo tremenda para muchos. Ahí se menciona en segunda de Corintios 13:14, se menciona la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Y muchos dicen, mira, ahí está la Santísima Trinidad. De ninguna manera, Santísima Trinidad. Debemos recordar, se lo voy a repetir, como un clavo, lo voy a clavar en el entendimiento de ustedes, que cuando estas escrituras se escribieron no existía ninguna clase de denominaciones ni de doctrinas de ninguna clase, solamente existía la doctrina apostólica de la iglesia verdadera apostólica de Jesucristo. Bueno, sigamos adelante con este saludo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Primero, esta gracia de Jesucristo, Dios ha puesto su gracia disponible al ser humano por su manifestación en carne, Jesucristo. En 2 de Corintios 8:9 nos aclara algo, en que Él siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos con su misericordia. En su gracia y su manifestación, Jesucristo, por amor a vosotros, que Él siendo rico, por amor, se hizo pobre, por amor a nosotros se hizo pobre. Se hizo humano, se humilló hasta no poder más, hasta lo último, para que fuésemos ricos en misericordia. Esa es la gracia del Señor Jesucristo. Su gracia fue manifestarse como humano y hacernos ricos en misericordia. Ahora, el amor de Dios. Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que se manifestó como humano, dio a su Hijo unigénito. Y Jesucristo es la manifestación de su amor. Ahora, la comunión del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:16 empieza, pero cuando se conviertan al Señor, la ceguera, el velo se les quitará. Obviamente no se han convertido al Señor porque no se les ha quitado el velo, no se les ha quitado la ceguera. Es lo que deducimos de la palabra de Dios, que corta como una espada. Si ya se hubieran convertido al Señor, ya hubieran comprendido esto. El Señor es el Espíritu. Juan 4:24 dice que Dios, el Padre, su esencia, su naturaleza es Espíritu. En la Reina Valera 1602, que es la King James en inglés, dice que el Señor es aquel Espíritu. Jesús no pudiera estar en todo lugar, en todo lado físicamente, pero ahora está como Espíritu Santo, está en el corazón de los creyentes como Espíritu Santo. Así que es una de las respuestas. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. En medio de ellos está. ¿Cómo? En espíritu. En espíritu y en el espíritu.
en espíritu y como espíritu. Es otra forma de decirlo. Dios es espíritu, Jesús ahora está en el espíritu. Está como espíritu, como le dije. Primera de Juan 5:7 dice: si decimos que tenemos comunión con Dios, allá dice que tenemos comunión con del Espíritu Santo. Acá dice que tenemos comunión con Dios cuando vivimos en luz. Cuando vivimos de una forma que le agrada a Dios, tenemos comunión con Dios. Allá dice que tenemos comunión del Espíritu Santo. Tendremos comunión los unos con otros junto con Dios. Esto solo puede hacerse posible por medio de su esencia espiritual. Esto es para tener comunión con Dios, que es espíritu. Aquí la Biblia no habla de tres dioses o tres personas, sino de tres condiciones de Dios. La gracia, el amor, la comunión no hacen tres dioses, sino tres oficios o papeles del mismo Dios. La Biblia, cuando habla del Padre, se refiere a Dios como creador. Cuando habla del Señor, cuando habla del Padre, se refiere a Dios como creador. Cuando habla del Señor, se refiere a su manifestación en carne como humano. Cuando habla de Dios como Espíritu Santo, se refiere a la esencia y la naturaleza de Dios. Dios, me vuelvo a repetir, Dios, el Padre, es Espíritu. Ahora tenemos comunión con Él por medio del Espíritu Santo que ha derramado en nuestro corazón y clamamos Abba, Padre. No dice Abba, primera persona. No dice Abba, segunda persona. No dice Abba, tercera, segunda o primera. No, dice Abba, Padre. Aleluya. Aquí en conclusión, 2 de Corintios 13:14. El saludo apostólico. Es comprensible cuando lo interpretamos con tres relaciones importantes que Dios nuestro Padre ha compartido con nosotros los humanos. Tres formas diferentes que un solo Dios, que es Espíritu, logra entre nosotros. Hay diferentes operaciones, pero solamente un Dios que obra, trabaja en todas las cosas y en todos. Lo confirmamos 1 Corintios 2, 4, 6. Dios que hace todas las cosas en todos. Es el mismo. No son tres o tres en uno. Es uno y es Dios, un Dios solamente. Siempre recordemos que Pablo escribió estos versículos y los apóstoles escribieron estas escrituras cuando no existían ni se habían inventado diferentes doctrinas que existen ahora por todo el mundo. Otras escrituras dicen, 1 de Pedro 3:18, dice que Cristo muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo murió en la carne, pero vivificado en espíritu. Juan 12, 19, 21 dice, Jesús dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. A su cuerpo le decía templo. Destrúyalo y en 3 días lo levanta. Ahora en Romanos 8, 9, 11 dice que el Espíritu levantó a Jesús de los muertos. Hechos 2:32 dice, a este Jesús Dios lo levantó, Dios lo resucitó. Entonces, ¿quién levantó a Jesús de entre los muertos? ¿Fue Jesús la segunda persona? ¿Fue el Espíritu Santo la tercera persona? ¿Fue Dios la primera persona de la Trinidad que lo levantó? ¡Qué confusión!, ¿verdad? La verdad es que no hay Trinidad y no hay confusión. Nuestro Dios y Padre, que es Espíritu, levantó a su propia manifestación humana de entre los muertos. Recordemos que siempre que se mencionan Padre e Hijo, o Padre, Hijo, Espíritu Santo, mencionan tres funciones y propósitos del mismo Dios. Dios no puede cambiar, no puede cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, pero tenemos que saber cómo trabajó con el humano. Por último, otra escritura por el
porque el tiempo es corto. El Señor viene por su iglesia. Y si estamos viviendo escrituras mal entendidas y torcidas, vamos a encontrar perdición. Así lo dice 2 de Pedro 3:16. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Se mencionan 3 cosas ahí también. Ahora, en santificación del Espíritu, rociados con la sangre de Jesús. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Santificados del Espíritu, rociados por la sangre de Jesús. Y aquí uno dice, wow, ¿cómo le hago aquí? Primeramente fuimos elegidos. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo. Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo. Ahora, en santificación del Espíritu, esta expresión está 3 veces en el Nuevo Testamento. Romanos 15:16, segunda de Tesalonicenses 2:13, primera de Pedro 1:2. Y es la vida, quiere decir, es la vida que le agrada a Dios cuando nosotros por medio del poder de Dios nos sobreponemos a esta naturaleza carnal, pecaminosa. Es la santificación del Espíritu. Ahora, ¿cómo estoy rociado? ¿Cómo estoy rociado con la sangre de Jesús? Pues obedeciendo lo que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles. Hechos 1:2 dice que Jesús dio mandamientos por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esta es la misma escritura de Pedro. Este es el mismo Pedro que dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el mismo. Y este es el mismo Ananías que le dijo, Ananías también le dijo a Pablo, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. Como dicen algunos, la palabra de Dios, algunos dicen que la palabra de Dios se convierte en agua pura y la obediencia es como el jabón que te limpia y te lava la conciencia delante de Dios. Primera de Pedro 3:20-21, teniendo la conciencia limpia, nueva delante de Dios, por causa de este bautismo que sí salva. Y así que esa es la forma que nosotros somos rociados, fuimos rociados con la sangre de Jesús en el bautismo en el nombre de Jesús, obedeciendo sus mandamientos. Primer mandamiento. Siempre recordemos que los apóstoles, incluyendo Pablo, escribieron mucho antes de que existieran o se inventaran todas estas doctrinas paganas, estas doctrinas de espíritus engañadores y demonios religiosos. Ahora, una que viene que es como bomba para muchos. Primera de Juan 4:3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Por fin, ¿quién vino en carne? ¿Jesucristo o Dios el Padre? Primera Timoteo 3:16 dice que Dios el Padre fue manifestado en carne. Aquí en 1 de Juan 4:3 dice que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién es el que vino? ¿Vino el Padre o vino el Hijo? ¿Quién fue? La cosa es sencilla. Otra forma de decir Jesucristo, otra forma de decir Jesucristo, otra forma de decir Jesucristo, es decir, Dios manifestado en carne. Por eso unos dicen que dicen que no es así, que no es así, que no es Dios manifestado en carne, Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad que vino en carne, y ese es Jesucristo. ¿Qué nos da saber la palabra del Señor? Dice que ese espíritu no es de Dios. Aquel que no confiesa
que Dios ha sido manifestado en carne, que Dios el Padre es Jesucristo, es Dios manifestado en carne. Jesucristo no es una segunda persona de una entidad, es Dios manifestado en carne. Es lo que quiere decir. Pero el espíritu que no confiesa eso es un espíritu anticristo. Uno me estaban diciendo, parece que ese es el espíritu del 666. El que dice que Dios, que Jesucristo no es Dios manifestado en carne, o no fue Dios manifestado en carne. Pero lo siento mucho, mis hermanos, queridos hermanos, y me da gusto para muchos de ustedes que les gusta la verdad. Es lo que deduce la palabra de Dios, es un espíritu del anticristo. El espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne y que dice que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, es un espíritu de anticristo. ¿Cuál es el número de la bestia o del falso profeta? O lo que dicen mucho, el número del anticristo que traerá el anticristo, 666. Se acerca mucho a Dios, pero no es el número 7. No es completamente el perfecto para Dios, el número 7. Si no, dijera que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y es el 777. No, dice 666. El 6 es un número incompleto, es un número humano, es un número del mundo, es un número que no llega a la perfección, es número de humano, nunca llega al número 7. Número 7 es el número perfecto de Dios, la perfección de Dios es el 7. El 6, el que tiene sabiduría que entienda, 666 es un espíritu del mundo. Es un espíritu humano. Es un número de hombre, no es el número de Dios. El espíritu de anticristo es la religión del mundo, la religión del anticristo. Y la palabra del Señor dice en Isaías 43, 10, 11, ustedes son mis testigos. Y el siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Muchos van a morir en sus pecados porque no han creído que Dios fue manifestado en carne. Que otra forma de decir Jesucristo, Jesús es Dios, fue Dios manifestado en carne, no una segunda persona de la Trinidad o de otra deidad. Tenemos que tener mucho cuidado en conocer bien las Escrituras, de no torcerlas, porque sería para nuestra propia perdición. Eso está pesado, está bastante pesado, está difícil, pero no imposible de entender. Lucas 24:45 dice que el Señor le abrió las Escrituras a los apóstoles para que pudieran entender su resurrección. No la entendían. Podríamos hacer nosotros lo mismo, decir, Señor, quítame el velo, quítame esta ceguera que no me deja mirar lo que estos hermanos que creen y entienden la doctrina apostólica me están predicando, me están hablando. Yo quiero que mi alma sea salva. ¿Por qué? Porque en un poquito de tiempo más el Señor vendrá y no se retardará más. En conclusión, dice que parece que van a morir, muchos van a morir en sus pecados. ¿Por qué? Porque todavía no creen que Él es. Siguen creyendo en una segunda persona. Todavía no conocen realmente quién es Jesús. Si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Dios me los bendiga en el nombre poderoso de Jesús en esta tarde. Amén.